El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántos quieren ser ricos? ¿Es malo ser rico? No. Vamos a ver qué es lo malo entonces. Abra su Biblia ahí en Mateo 19, del verso 16 adelante. Dice: y he aquí, llegó un joven delante del Señor Jesús, y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, y ese es Dios. Diga: Dios es bueno. Y es el único bueno. Y si quieres entrar a la vida eterna, le dijo, guarda los mandamientos. Verso 18, el joven le preguntó: ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo: no mates a nadie, no adulteres, no robes, no estés chismeando cosas falsas entre el pueblo. 19, honra a tu padre y también honra a tu madre. Y ama a tu prójimo como te amas a vos mismo. Y le dice el joven: todo lo que me has dicho lo guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y le dice Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y después ven y sígueme. Verso 22, y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, afligido, apenado, porque tenía muchas posesiones. Mamón es el arquetipo, modelo, prototipo de la avaricia, de la codicia, del materialismo. Es el demonio que sonríe ante los abusos del capitalismo, del incremento de la brecha entre ricos y pobres y la servidumbre del alma humana a la sed desmedida. Desmedida quiere decir sin medida, por adquirir dinero, ya sea para hundirse en las aguas del hedonismo desmesurado o para rendir culto al vacío, trabajando para fantasmas como son el estatus o el poder económico. Jesús mencionó todas estas cosas en el Sermón del Monte. Mamón es un demonio que no comparte su espacio con nadie. Más bien, está exigiéndole cada vez más al hombre. Pero el Señor Jesús dijo claramente: no puede servir a Dios y a Mamón. Estaba hablando del dinero. No puede servir a Dios y al dinero. Y en la Escritura encontramos muchos ejemplos de cómo el amor al dinero, la preocupación, la fatiga, el desvelo por él pueden convertirse en un techo de bronce para nuestra vida en el desarrollo espiritual. Este joven rico es un ejemplo. ¿Qué son las riquezas? El diccionario dice que riqueza significa abundancia de bienes materiales de gran valor, especialmente en dinero, en propiedades y en teneres. Proverbios 18:11 dice: la riqueza, la fortuna, la opulencia del rico son su ciudad fortificada, blindada y como un muro, como una muralla, como una pared alta
en su imaginación. Yo tengo y me imagino que siempre voy a tener. Mentira. El dinero va y viene. Hay tiempos que uno tiene y hay tiempos que no tiene nada. Proverbios 28:11 dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, en su propio concepto de sí mismo. La Escritura no condena las riquezas, pero sí el mal uso de ellas o el amor excesivo por ellas. La Escritura dice que Abraham era un hombre riquísimo. Y Eclesiastés dice en 5:19, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para comer de ellas, para que tome su parte, para que goce de su trabajo, y eso es un don de Dios. Pero aquí, este joven rico que habla la Escritura, las riquezas lo tenían atado. Él conocía la palabra, pero el amor al dinero lo encegueció. Por eso en ese encuentro de este joven con Jesús, le dejó un sabor amargo en la boca. Quizás se acercó con la idea de que el Señor lo tomaría como discípulo porque era un buen muchacho, un buen hombre, tenía cualidades, no mentía, no robaba, no había matado a nadie, tampoco había cometido adulterio y además, por si fuera poco, cumplía con todo lo que la religión, entre comillas, exige. Jesús le miró con amor, con mucho cariño, y le habló también con amor. Y le dijo de frente, solo Dios es bueno. Este joven rico no se sentía más bien responsable del hambre de los pobres. No se sentía responsable de sus enfermedades, de sus desgracias, de sus desdichas, de sus tribulaciones e insolvencias de la gente pobre y necesitada. No le importaba, en otras palabras. No quiere decir que uno va a ir por todo el mundo buscando las necesidades ajenas, pero por lo menos las necesidades de su entorno. Los que están a su alrededor, los que uno sabe que están pasando necesidades. Mucha gente es así. Hereda riquezas que no sabe cómo se hicieron. Si fue por asesinato, si fue por dictadura, si fue por narcotráfico, o por un fraude, o por un desfalco, o por un robo, por una extorsión, por una explotación, y creen todavía cumplir los mandamientos. Cuando el Señor le dijo a este joven, vende lo que posees y dáselo a los pobres, casi le da un infarto. Cuando dice aquí, la gente piensa, entonces yo para hacerme creyente tengo que vender todo lo que poseo y dárselo a los pobres. No, a vos no te ha dicho eso el Señor. Se lo dijo a este hombre. Se lo dijo a este hombre rico. Pero quiere que nosotros sepamos que tener riquezas de plata mal habidas, riquezas de robo, riquezas de explotar pobres, esa riqueza no viene de Dios. Viene de un corazón malvado. Y viene otra pregunta. ¿Acaso Dios no nos ama? ¿Cómo no va a querer que nosotros seamos ricos? Lo que Dios quiere es justicia. O sea, ¿qué sería justicia en este caso? Que tengamos lo necesario para vivir como seres humanos. ¿Recuerdan cuando mandó a traer el rey David a Mefibosé? Después de estar en aquel lugar lejos, donde nadie iba para lo debar, lo hizo traer y lo sentó en su mesa.
Cada persona, cada familia tiene su Mefibosé. ¿A quién puede ayudar? ¿A quién puede enseñarle? Es cierto que a veces uno se equivoca y quiere enseñar a la gente a pensar diferente o por lo menos a pararse en su situación y fracasa, porque la gente no está preparada para recibir. Pero eso no nos debe decir ya no le voy a ayudar a nadie, ya no quiero nada porque fracasaron conmigo o fracasé con ellos con la enseñanza. Eso no debe ser así. Hay que seguir haciendo el bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos lleve. Después hay otra parábola del sembrador que está en Marcos capítulo 4, versos 18 y 19. Marcos capítulo 4, versos 18 y 19. Estos son, dijo Jesús, los que son sembrados entre espinas. ¿Cuáles son esos? Los que oyen la palabra, pero los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias entran en ese corazón y ahogan la palabra. Y al ahogar la palabra queda sin fruto. Entonces la Escritura está enseñando que algunas personas cuando reciben la palabra tienen un gozo grande, comienzan a caminar en ella, pero cuando llegan los afanes, las preocupaciones por las riquezas de este mundo, dejan a un lado la palabra, porque para ellos lo más importante son las cosas materiales, es lo económico, y dejan a un lado las cosas de Dios. Por lo tanto, este tipo de personas nunca maduran, porque son seducidos por la satisfacción a los 5 sentidos y el ego humano. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios se haga infructuosa? Quiere decir sin fruto. Está en Mateo capítulo 13, verso 22. Y es que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero la congoja, la angustia, la presión de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, sin fruto, nula, inútil, insignificante. Millones de personas todos los domingos en el mundo entero escuchan la palabra de Dios. Pero de esos millones solamente unos cuantos obedecen lo que la palabra enseña. ¿Cómo lo sé? Porque es difícil encontrar una diferencia entre cristianos, entre un cristiano frío, un cristiano tibio y uno que no lo es. ¿Por qué? Los que no son cristianos tienen grandes problemas matrimoniales y los creyentes también. Los no cristianos viven endeudados por una mala administración y los cristianos también. Los no cristianos no honran a sus deudas y los cristianos también. Los no cristianos viven afanados por obtener cosas que son prioritarias y los cristianos también. O sea que los espinos son de 3 clases. Uno, los afanes. El otro, las riquezas. Y el tercero, los placeres de la vida. Estas 3 cosas, tarde o temprano, nos separan de Dios, porque nos impiden desarrollar confianza y fe basada en nuestra identidad de hijos. Y poco a poco se van apartando de la comunión con Él primero, después de la iglesia, y cuando llegan a los afanes ya no son nada, ya no quieren nada. Hay muchos ejemplos en la Escritura. Tenemos, por ejemplo, a Abraham y Lot. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham se llevó a su sobrino Lot. Y Lot fue prosperando a costa de su tío. Y cuando ya Lot tenía lo suficiente,
tenía hasta empleados también, comenzaron a pelear los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Y por esa causa Abraham tuvo que darle vía libre para que escoja la tierra que él desee y se vaya con sus cosas para evitar peleas posteriores. Lot se fue a la llanura de Sinar, atraído por la fertilidad de las tierras de Sodoma, con la idea de incrementar sus riquezas. Esa decisión lo afectó a su tío. Abraham no tenía hijos, Lot era hijo de su hermano fallecido y lo quería muchísimo. Pero todas las riquezas de Lot eran porque su tío le había favorecido. Pero Lot, el sobrino, no era como el tío. Esa decisión de Lot le afectó a su tío, porque Abraham no tenía hijos. Lot era hijo de su hermano fallecido y lo quería muchísimo. Y todas las riquezas de Lot eran porque su tío le había favorecido. Pero Lot no salió como el tío, era codicioso. Y a la larga, esa codicia lo hizo perder todo lo que tenía. ¿Qué perdió Lot? Su esposa, sus hijas, sus bienes, sus pastores, sus empleados, todos sus teneres los perdió. Y nunca durante su vida alcanzó un nivel espiritual mayor. ¿Por qué? Porque él confiaba en las riquezas más que en Dios. Otro ejemplo es Zaqueo. La gente cuanto más tiene, más quiere. Es un dicho popular. Y se vuelve como una adicción el amor al dinero. Y si no hay equilibrio, se vuelve también incontrolable. Pretender que una persona avara cambie, humanamente es imposible. Pero gracias que para Dios todo es posible y nada hay imposible para Dios. Así ocurrió con Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos muy rico que se aprovechaba de su cargo para robarle al pueblo, para llenarse los bolsillos. El pueblo lo odiaba, porque Zaqueo trabajaba con los romanos, o sea que lo odiaba. Pero un día el Señor se autoinvitó a la casa de Zaqueo y en ese día se produjo un milagro. Estando Jesús en la casa de Zaqueo con otros invitados de él, del hombre de Zaqueo, que eran de la calaña de él, Zaqueo tomó conciencia de que era un sinvergüenza. Le llegó la convicción. Él no estaba contento con el hombre que se había convertido y decidió cambiar. Y en medio de la cena, en medio de su casa, en medio de sus invitados, los invitados igual que él, les dijo, se puso de pie y les dijo a todos: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. ¿Por qué dijo eso? Porque él sabía que sus víctimas habían sido precisamente los pobres, que había extorsionado. E inclusive él dijo, les voy a devolver 4 veces más. Y a raíz de este cambio de actitud, el Señor Jesús dijo que la salvación había llegado a la casa, a la vida de Zaqueo, porque renunció a Mamón. Al cambiar de reino, cambió también de mente. Recordemos la predicación de Juan el Bautista. La predicación de Juan el Bautista está en Lucas 3, del 7 al 14. Juan Bautista, predicando, les decía a la multitud que salía para ser bautizados por él: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir: a Abraham tenemos por padre. Porque les digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham.
Verso 9. Y ya también, dijo él, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y ellos le preguntaban diciendo, ¿y entonces qué haremos? Y él respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Eso se llama justicia. Toda esa gente que lo escuchó estuvieron de acuerdo, se arrepintieron y le preguntaron a Juan qué debían hacer. Y todas las respuestas de Juan tuvieron que ver con la actitud hacia el dinero y el prójimo. ¿Quién es Mamón? Es el dios del dinero. Viene de una palabra aramea que significa esencialmente riquezas, aquello en lo cual confiamos, un Dios en el corazón. ¿Y eso es idolatría? También es idolatría. Mamón es el espíritu que influye negativamente en las actitudes, en los pensamientos, en las intenciones, en los criterios, todo en el uso del dinero. Mamón es el espíritu que se opone para que no sometamos nuestras finanzas a Dios, engañándonos en cuanto al dinero. Si yo doy, me voy a quedar sin nada, voy a perderlo, y así nos vamos convirtiendo en miserables, en avaros y con la mano apretada. Entonces, ¿cuáles son las finanzas no sometidas a Dios? 1, las que son controladas por el espíritu de Mamón, con avaricia, egoísmo, codicia, mezquindad y tacañería. 2, las finanzas que manipulan y controlan a otros. 3, aquellas que con engaño pretenden traer satisfacción y felicidad. 4, las que son orientadas a acaparar o amontonar. 5, las que explotan. 6, aquellas que son producto del dolor ajeno. 7, las de rapiña, robo. Así que no dejemos que Mamón controle nuestra vida y nos mantenga en la mediocridad, empobrecidos por la escasez y la miseria, pues el Señor Jesús enseñó claramente que no se puede servir a 2 señores. O amamos a Dios o amamos a la riqueza. Los 2 amores no van juntos. Compruébelo ahí en Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno, dicen, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra que se traduce por riquezas es mamonas, un derivado de la palabra mamón, que era un dios caldeo que personificaba la avaricia, el egoísmo, la mezquindad y la confianza en las riquezas. Ese dios caldeo era a quien los paganos invocaban para que suplieran sus necesidades, operando bajo el principio del temor de perder lo que se tenía. Y en ese sentido es también como un anticristo, porque opera totalmente diferente a cómo opera Cristo. El mundo opera bajo 2 reinos, 2 principios para el manejo de las finanzas y posesiones, pero también hay 2 lugares a donde ir. Podemos ir en busca de la confianza para nuestra provisión. Esto no quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a estar flojeando y vamos a estar no haciendo nada. Eso no quiere decir
lo que estoy enseñando. Dios es nuestro pastor y ha prometido que nada nos faltará. Pero Mamón es un Dios falso. Y cada uno de ellos opera de forma diferente. El principio del reino de los cielos es dad y se os dará. Ese es el principio. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando. Darán en tu seno, en tu regazo, porque con la misma medida que midas, se te volverá a medir. La Escritura enseña que para recibir hay que dar. Y vas a cosechar según lo que des. Esa es la ley de Dios. El dar y el recibir van juntos. Solo dando uno se coloca en el lugar de esperar para recibir, para cosechar. La cosecha es mayor a lo que damos. Así comienza un milagro que nos va liberando del espíritu de Mamón. ¿Quieren un milagro financiero? Yo sé que muchos están diciendo, sí, yo quiero, Señor, y tú lo sabes. Vas a tener que invertir. Dar es invertir. Si inviertes, entonces puedes esperar que tarde o temprano vas a recibir. El milagro puede venir por muchas formas, pero la palabra de Dios tiene que cumplirse. Hay mucha gente que quiere recibir sin dar nada, especialmente cuando se trata de las cosas de Dios. La gente espera que Dios le envíe bendición, cuando ellos no han invertido ni un solo centavo en el reino de Dios. No invierten su tiempo, no invierten sus talentos, no invierten su dedicación. Todo pensamiento es fuera de las cosas de Dios. La prosperidad comienza con la inversión en su reino. El otro principio es de las tinieblas, acumular, guardar, para no dar. La avaricia se entiende como el afán excesivo de adquirir y poseer. Un avaro siempre es supersticioso. Dice que cree en Dios. No come bien, no viste bien, no confía en las personas y no disfruta de la vida. Mamón es un modelo de avaricia, de codicia, de materialismo. Es un demonio que sonríe ante los abusos y hace una brecha más grande entre ricos y pobres y pone el alma humana bajo su servidumbre. Por eso dijo el Señor, no pueden servir a dos señores. No pueden servir a Dios y a Mamón. Dios hoy nos manda a hacer una elección diciendo, manténganse libres del amor al dinero. Y recuerden que yo he dicho, no los dejaré ni los abandonaré. Por eso es que David decía, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si perdemos la vida? Ahora, ¿cómo podemos salir de este principio egoísta? Si el Señor es la fuente de nuestra provisión, lo primero que cambia es el entendimiento. Ese entendimiento se va renovando, de tal manera que cambia nuestra manera de pensar, que cambia nuestra manera de vivir, para poder experimentar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. 2, hay que sacar del corazón todo residuo de amor al dinero. El amor al dinero es la expresión de una acción de Mamón que nos lleva a desarrollar pecados económicos contrarios a la voluntad de Dios. Y 3, hay que comenzar a desarrollar un corazón dador. Necesitamos entender las maravillosas cosas que Dios quiere enseñarnos. Comencemos a rendir lo poco para poder recibir lo mucho. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.